Bienvenidos a esta primera clase de fundamentos de base de datos relacionales. Hoy vamos a ver la normalización. En la clase anterior les expliqué que rara vez una base de datos de alguna empresa enorme utiliza ciertos lineamientos que en este caso son las reglas normales. Realmente no sé el verdadero significado, el verdadero por qué no. Yo quiero pensar que cuando hay ya demasiada información, la manera más rápida de conseguir todo es teniendo la mayor cantidad de datos en una misma tabla. Eso es lo que yo he podido deducir. Si han entrado un poco a este mundo, se van a dar cuenta que usando, por ejemplo, las bases de datos del SAP, SAP Business One o cualquier módulo del SAP, muchos datos se pueden conseguir en una misma tabla y se repiten y se repiten y se repiten y luego vas a otra tabla y se vuelven a repetir esos datos. Yo quiero pensar que es para sacar todo de un mismo lugar y no tener que estar haciendo consultas en otros lados. Yo quiero pensar eso. No lo sé en realidad. Ahora, estas reglas normales se han hecho más que nada para evitar esa redundancia de información, ver el mismo dato una, otra y otra vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada forma normal tiene como ciertos puntos o lineamientos que deben cumplirse. Yo aquí tengo una pequeña tabla que su objetivo es irla normalizando hasta que lleguemos, digamos que al diseño apropiado o al correcto, vamos a ponerlo entre comillas, porque acuérdense que no hay correcto o incorrecto, en el mundo laboral se hace de todo, sino que seguir las reglas o las formas normales para que nos quede una base de datos normalizada. Ahora, esta base de datos o estas tablas vamos a pensar que es de una escuela. Si ustedes han tenido acceso de repente a algún Excel de alguien, se van a dar cuenta que revuelven toda la información en una misma tabla. ¿Les funciona? Para nosotros hay mejores maneras, así que vamos a empezar a normalizar. ¿Qué es lo primero que nos dicen los atributos? Bueno, las viñetas, los puntos, lo que hay que conseguir. Lo primero que nos dice es que deben ser atributos mínimos o atómicos. Yo leí atómicos y me gustó cómo sonaba, así que lo dejé. Esto quiere decir que lo que está adentro de una celda, vamos a pensar, lo que está adentro de cada celda es esto, tiene que ser una sola cosa, un solo dato. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, no todos, tienen más de una información, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, el nombre no solo tiene el nombre, tiene el nombre o nombres, apellido paterno y materno. La dirección tiene la calle, el número externo, la colonia, la ciudad y el estado. En materias hay 3. Entonces ya no se cumple de que debe ser un atributo mínimo o único. En grupos también hay 3. Entonces, ya que tenemos vista esa división, vamos a proceder a hacer el punto 2. Cada conjunto de datos debe tener su propia tabla. Nosotros tenemos que ver, ok, qué podemos agrupar y qué no podemos agrupar. Imagínense que esta tabla la hacemos así, la separamos. Una misma tabla para todo. Va a decir nombre o nombres, apellido paterno, apellido materno, y luego viene calle, colonia, número interno, número externo, dirección. Entonces no. Se hace la división aquí. Ok, ¿qué puedo agrupar y qué puedo mandar a otro lado? Yo agruparía, no es la única manera, puede haber varias maneras distintas. Agruparía el nombre del maestro. Agruparía el turno. ¿Qué más? Las materias. Bueno, ahí va. Eso es lo que agruparía con el maestro. Si se dan cuenta, ya lo separé. Aquí está el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y el turno que da. ¿Qué otra separación puede hacer? La más completa es la de la dirección. Si se dan cuenta, hasta se ve mejor organizada. Viene la calle, el número exterior, la colonia, la ciudad y el estado. Y así igual podemos ir con los grupos. Si se dan cuenta, aquí hay 3 grupos.
1, 2, 3. ¿Por qué hay 3 y aquí se ven 5? Porque si se dan cuenta los datos se repiten. Con los celulares hago lo mismo. Ahora, ya tengo 2 cumplidas. Ya pude separar en sus propias tablas los conjuntos de datos, los que son relevantes entre ellos. Y el tercero nos dice que cada tabla debe tener una llave primaria. La llave primaria en base de datos se le puede poner como PK, que es la primary key, llave primaria, identificador, ID, no sé, tiene nombres distintos según cómo lo quieran usar. El ID, por lo general, se maneja como números consecutivos desde el 1 al infinito. Entonces no hay problema. Entonces ya cumplimos con 3 reglas. Todas las tablas en sus celdas tienen un atributo mínimo. Quiere decir que la calle nada más tiene la calle, no tiene más. Número exterior tiene el número exterior y no tiene más. Y así nos podemos ir con todos los datos. Cada tabla tiene una llave primaria. Ya vimos que sí. La llave primaria, aquí yo le puse ID. Ahora, esto es muy importante y puede ser la que cause más confusión. No debe haber datos nulos. Si se dan cuenta aquí, no doy, ¿dónde está? Aquí está, aquí. Está vacío. Entonces, ¿qué hago yo para evitar este vacío? Creo una tabla de celular. Si se dan cuenta, aquí ya no está el vacío. Y puedo tener los celulares que yo quiera anotados. Luego surge otra duda, ok, ¿y cómo yo relaciono esto con los maestros que tenía? Si ya no hay nada que me lo diga, bueno, vamos para allá. Y la última es de no debe haber duplicados. Todas las líneas tienen que ser únicas. Por únicas me refiero a todos los campos. Todos deben ser en su conjunto únicos. No se debe repetir en completo un registro entero, porque ahí significaría que ya estamos haciendo algo mal. Según la normalización. Aquí ya tenemos primero. Nos movemos al que sigue. Ay, me faltó el de materias. Bueno, ahí están las materias. 4 materias nada más. Aplican las mismas reglas. Ok. Ya quité la tabla grande. Ya dejé nada más las que hicimos en la anterior. Para que sea en la segunda forma normal, ¿qué debemos de hacer? Para empezar, debe cumplir con la primera forma normal. Ya cumple, ya vimos que está todo bien. Aquí tenemos un conflicto. Vamos a crear... ¿Dónde está esta cosa? Vamos a crear una tabla separada para datos que están en varios registros. Aquí hay 2. Vespertino está en varios registros. Y Tangamandapio con Michoacán están en varios registros. ¿Qué nos dice ahí? Tenemos que crear una tabla nueva para cada cosa esa que se repite. Yo creo la primera, Tangamandapio, con Michoacán. Es mi tabla de ciudades. Pero tal vez ustedes ya notaron que va a pasar otro problema. ¿Qué pasa si yo agrego otra ciudad de Michoacán? Va a repetirse, no sé, otra ciudad de Michoacán porque no me la sé. Y va a repetirse el estado de Michoacán. Entonces, no importa cuántas ciudades agreguemos, va a seguirse repitiendo el estado de Michoacán. ¿Qué hay que hacer? Crear una tabla especial para todos los estados. Esta es mi tabla de estados y arriba mi tabla de ciudad. Luego, ¿qué hacemos? Creamos una tabla de turnos. Turno vespertino, tal vez digan, ¿para qué quiero una tabla nada más así? Bueno, ya después podríamos agregar un campo en esa tabla que diga de qué horario abarca ese turno. Ok, llegamos ahí. Pero ahora, ¿yo cómo voy a saber a qué le corresponde cada cosa si lo estoy separando así? La última regla nos dice que vamos a relacionar las tablas mediante una clave externa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a pasar a llamarse ID del turno y en lugar de vespertino va a tener el puro ID, igual acá. Y acá también va a ser ID estado, va a borrarse esto y va a poner el puro ID. Ahora, ¿cómo relacionamos lo demás? Porque todavía nos falta.
Acuérdense que Juan Diego, el maestro, y la maestra María tienen sus celulares, tienen sus grupos, tienen sus materias. Bueno, acá también falta. Aquí, esta de estado desaparece. Y con el puro ID de la ciudad, que aquí sería 1 y 1, yo ya puedo saber que esa ciudad le corresponde a Michoacán. ¿Cómo? Yo veo ID ciudad 1, voy aquí a la 1, o 1, Tangamandapio. ¿Qué ID tiene el estado? 1. ¿Qué estado es? Michoacán. Entonces ya no hace falta esta información aquí porque ya la puedo obtener de otra manera. Entonces así nos damos cuenta que estamos evitando la redundancia de información. ¿Qué sigue? Va a haber algo importante. ¿Cómo voy a saber yo qué celular le pertenece a cada maestro? Bueno, yo tendría que crear una columna nueva que diga ID maestro y agregar 1 porque el primer celular le corresponde al primer maestro y el segundo maestro tenía 2 números. Igual con los grupos. Yo tendría que agregar... no, esperen, esta sí la tengo. Ahí está. Aquí va a pasar algo interesante. Creamos otras 2 tablas. ¿Por qué? La regla donde ustedes agregan una ID a una tabla nada más pasa si no existe... No, más bien, si no pueden tener otro al mismo tiempo. Va el ejemplo. Déjenme cambiar el color. ¿Dónde está? Aquí está. Va el ejemplo. ¿Por qué yo aquí sí puedo poner la ciudad? Bueno, porque esta dirección exactamente como está solamente existe, o quiero pensar que nada más existe, en Tangamandapio, Michoacán. Pero ¿qué pasa en el caso de los maestros? Porque un maestro puede tener varios grupos, un maestro puede dar varias materias. Se hace esto que estamos haciendo acá. Se crean unas tablas de relación. Estas tablas se utilizan cuando una entidad puede tener varias de otras entidades. Ejemplo, un celular, un mismo número de celular no puede pertenecer a 2 personas diferentes. Entonces por eso podemos decir, ok, este número de celular le corresponde solamente a este maestro. Este celular le corresponde solamente al maestro Juan Diego con ID 1. Un mismo número no puede pertenecer a 2 maestros distintos. ¿Qué pasa con la materia? Una materia, como matemáticas, sí puede tener varios maestros. Yo veo aquí ID de matemáticas es 1. ¿Dónde está la materia? Aquí está la materia. Aquí está matemáticas, aquí está matemáticas, con maestro 1 y con maestro 2. ¿Quién es el 2? Es María. ¿Quién es el 1? Es Juan Diego. ¿Qué quiere decir? Que matemáticas es impartida tanto por Juan Diego como por María, perdón. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Un grupo también tiene varios maestros. Tal vez no en educación básica, pero en prepa, en secundaria, en universidad, un grupo puede tener... No puede. Tiene varios maestros. Un mismo grupo puede tener varios maestros y un maestro le puede dar clase a varios grupos. Cuando existe esta relación de que yo puedo impartir varias materias, yo puedo impartir a varios grupos, se hacen estas tablas. Y lo único que guardan esas tablas son el ID de cada maestro, de cada materia, de cada grupo. Ustedes pueden agregarle más cosas si quieren, pero lo normal es esta relación y ya adentro pueden poner, ok, podían agregar otros campos como a qué hora les de clase, en qué año les dio clase, en qué periodo, etc. Está medio confuso a veces verlo así. Luego vamos a ver las relaciones más a profundidad, pero ahorita apréndenselo de esta manera. Si una cosa, si una entidad no puede tener más de una cosa de otra entidad, el ID va en la misma tabla. Pero si yo puedo tener varias entidades, por ejemplo, un maestro puede tener varias materias, varios grupos, y un grupo o una materia puede tener varios maestros, entonces se tiene que crear una tabla.
para más detalle va a haber un video especialmente solamente para hablar de ese tipo de relaciones. Ok, ahora, esto es ya lo último que quedó. Si se dan cuenta, ya quedó así como le decía, el puro ID, se eliminó una columna, el puro ID, ay, se me perdió, aquí está. Y así es como empezamos a eliminar la redundancia de información. Ya no vemos que se repite vespertino, 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 vespertino. O Tangamandapio, Tangamandapio, Michoacán, 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 Michoacán. Ya todo es mucho más claro. Ya no hay tanta información igual en las tablas. Las consultas son mucho más rápidas dado que cada tabla simplemente tiene la cantidad de información realmente esencial y necesaria, no tiene información de más. Va a haber casos donde sí tenemos que hacer consultas extra para obtener información, pero si está bien diseñado, realmente en cuestión de tiempo es mejor. Ahora, en la tercera forma normal no es necesaria siempre, muchas veces no se ocupa, muchas veces sí. Aquí no la necesitamos porque en el diseño que hice pues no se repiten campos que no dependan de la llave. Aquí qué sería? Imagínense un caso en donde pueden conseguir un dato de otra tabla y que ahí no iba a importar la llave primaria. Vamos a pensar esto. ¿Qué pasaría si cada grupo tuviera su turno? Vamos a pensar esto. Cada grupo tiene un turno. Vamos a pensar que hay matutino y vespertino. Si yo puedo conseguir el turno de aquí y de acá, entonces yo puedo quitarlo de alguna... Va a ser un mal ejemplo, porque un maestro puede tener varios turnos. Puede estar en la mañana y puede estar en la tarde, pero nada más quiero que entiendan esta parte. Si el turno ustedes lo pueden conseguir de otro lado, quiere decir que no depende totalmente de la llave primaria. ¿Qué hacemos aquí? Quiere decir que si yo quito esta tabla, esta columna, y yo digo que ¿a qué clases le da, a qué grupos le da el maestro Juan Diego? Ah, Juan Diego le da al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3. Y resulta que el grupo 1 es de la tarde y el grupo 2 y 3 son de la mañana. Entonces, indirectamente yo puedo saber por los grupos que Juan Diego da clases tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, realmente esa columna ahí, pues ya no me importa, no depende, el turno ya no dependió de mi llave en la tabla de maestro. Va a depender de la tabla de grupos. No sé si quedó muy claro, no lo pude visualizar así mejor, dado que no lo diseñé de esta manera, pero así acabaría nuestra normalización con esta base de datos que empezó con una tabla fea y ya creció hasta convertirse de una tabla. Nosotros pasamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada tabla aparte tiene que tener un nombre que la represente. Esta tabla guarda puros maestros. Aquí abajo, esta tabla es de direcciones. Este es de celular. Este es de materia. Este es de ciudad. Este es de estado. Este es de turno. Y este es de grupo. A nosotros en la universidad nos dijeron que los nombres van en singular. Yo lo hago por costumbre. Como ustedes la quieran diseñar, no hay cambio. Realmente lo importante que aquí es que ustedes aprendan a hacer el diseño. Ya después se van a adaptar a los estándares que tengan en las empresas donde vayan a trabajar, según normas de calidad o según qué estándar manejan. Realmente, muchos ya después ponen que, por ejemplo, si esta es la tabla maestro y aquí va el nombre del maestro, el atributo se va a llamar nombre maestro. O hay otros lugares que lo que hacen es que los nombres siempre van en inglés, aunque nada más vendan programas en México. No sé, como ustedes ven, lo importante aquí es lo que ustedes sepan el diseño. Ahora, caso acá abajo. En las tablas de relación, también por costumbre, yo lo aprendí a manejar. Si este es de maestro y grupo, entonces va a ser maestro, grupo.
Y aquí sería de maestro, materia, todo pegado. Y la palabra en mayúscula, la primera. Puede ser medio confuso al inicio, pero la verdad ya que le agarran la onda lo hacen bien sencillo. Ahora, lo que yo les decía en la clase anterior. Si ustedes pueden hacer esto, pueden hacer su segmentación y distribuir los campos donde realmente pertenecen, al momento que ustedes estén haciendo su diseño para la programación orientada a objetos, no van a batallar nada. ¿Por qué? Porque esta tabla, esta entidad en base de datos, es igual a un objeto en programación. Exactamente lo mismo. ¿Cómo lo harían? Sí, bueno, esto tal vez no lo entiendan los que todavía no lo llevan, pero aquí sería, por ejemplo, tienen un objeto que se llama maestro. Y adentro de este maestro tienen los datos de nombre, apellido paterno, apellido materno. Y va a haber otro objeto que se llama turno. Y va a haber otro objeto que se llama dirección. Y va a haber otros objetos con los grupos, las materias, todo lo demás. Esta clase de cosas se llama mapeo. Lo vamos a ver pronto, bueno, no sé qué tan pronto, pero en las siguientes clases lo vamos a poder visualizar. Cómo convertir esta entidad, estas bases de datos, y mapearlas para que funcionen correctamente con su programa. Cuando se hace con Spring Boot, que la verdad es una maravilla, y lo mapean correctamente, ya ustedes no se tienen que preocupar por casi absolutamente nada de la base de datos. Pero obviamente tienen que aprender todo lo que hay detrás, por si un error se presenta, sepan cómo solucionarlo. Bueno, muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Espero no haber causado más confusión que problemas. Cualquier duda pueden dejarlas en la caja de comentarios y con mucho gusto los responderé a todos si hace falta. O si la respuesta es muy complicada, se puede hacer un video para darle solución. Espero verlos en la siguiente clase.